Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Alimentólogo. Hoy tenemos un episodio súper chulo. Tenía un montón de ganas de hablar de aceite de oliva, que es uno de los temas que más me apasionan dentro de la ciencia y tecnología de los alimentos. Y hoy tenemos a un tecnólogo de alimentos, profesor de la Universidad Pablo de Olavide en el grado de nutrición y además es científico titular en el CSIC, en el Instituto de la Grasa. Es investigador específico del aceite de oliva, o sea que algo de esto sabe. Esta entrevista será dividida en dos partes y le voy a preguntar todo tipo de dudas relacionadas con el aceite de oliva. ¿Cuántos tipos de aceite de oliva hay? ¿Cuál es la diferencia, si es que la hay, entre virgen y virgen extra? ¿Qué es el punto de humo y cuál es el del aceite de oliva? Todos los compuestos bioactivos que tiene el aceite de oliva, entre ellos el hidroxitirosol, tirosol, oleuropeína, etc. Vamos a analizar este paper que sacó hace muy poco él junto a otras investigadoras en el que hacía un ranking de los mejores aceites a nivel de calidad nutricional, cuáles son los mejores aceites para freír y también vamos a hablar sobre otros aceites que son muy importantes y aceites que se habla mucho en la divulgación científica, en las redes sociales y en los medios de comunicación, que son el aceite de colza, el aceite de palma o el aceite de coco. Recuerda que este contenido lo tienes tanto en formato vídeo en YouTube como en formato de audio en las plataformas de iVoox, Spotify y Apple Podcast. Si te gusta todo el contenido que estamos subiendo, se agradece enormemente que nos sigas en la plataforma donde nos veas o nos escuches. Bienvenidos, muy buenas a todos. Javier Sánchez Perona, ¿cómo estamos? Bien, encantado de estar contigo otra vez. Hace poquito que te traje, hace un mes y medio por ahí. Sí, lo que pasa es que como voy dando noticias, pues me llamas. Es que eso es lo que tiene tener tan a mano, entre comillas, a un científico que también es un gran divulgador científico, que cualquier cosilla que saca a nivel de ciencia luego la divulga muy bien y es sencillo poder entrevistarte. Bueno, es que es parte de nuestro papel. Los científicos tenemos que estar ahí también, no nos podemos quedar encerrados en los laboratorios. Bueno, Javier, antes de nada, para las personas que no te conozcan, una presentación general. Soy tecnólogo de alimentos. Yo terminé la licenciatura en el año 1996 y acto seguido me puse a hacer la tesis doctoral, que la hice ya en el Instituto de la Grasa, que es donde trabajo. Y en el año 2008 conseguí la plaza de científico titular del CSIC, así que de eso ejerzo. Y desde el año 2016 soy profesor asociado de la Universidad Pablo de Olavide. Como al final hemos comentado y también he contado en la descripción, en esta ocasión te he traído por pues una de tus líneas de investigación, específicamente la que te dedicas especialmente, que es el aceite de oliva, y sobre todo por la última investigación que habéis publicado, ¿vale? Junto a las investigadoras García González, Quintero Flores y Ruiz Méndez. Entonces, me gustaría que nos comentases cuáles han sido los objetivos del estudio, cuáles son los resultados y qué otras cositas nos puedes comentar de este interesante estudio que ya te he comentado anteriormente, que se ha divulgado mucho porque es muy aclaratorio y muy sencillo de entender. Sí, a ver, esto surgió de Nutri-Score realmente, porque como Nutri-Score le daba una calificación muy mala al aceite de oliva, sí que es cierto que tiene la mejor calificación dentro de todos los aceites, pero sigue siendo mala para el aceite de oliva, especialmente para el virgen. Mi compañera Mariby Ruiz Méndez me propuso si se podía hacer una clasificación de los aceites en el cual el aceite de oliva virgen tuviera el espacio que merece. Habíamos encontrado un estudio en el cual hacían una clasificación de aceites comestibles muy parecida a la que hemos hecho nosotros, lo habían realizado los investigadores chinos, pero ellos, al contrario de lo que hemos hecho nosotros, ellos habían tenido en cuenta nada más que las recomendaciones que se dan en China y también en Francia. Y a nosotros eso no nos parecía del todo correcto porque hay organizaciones internacionales que tienen más prestigio o están mejor consideradas por la comunidad científica. Entonces nos parecía que teníamos que tener en cuenta, por supuesto, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, también la USDA, la FDA y, por supuesto, la EFSA en Europa. Además, en este estudio se tenían en cuenta nada más que
las recomendaciones que se dan en materia de nutrientes, pero no las alegaciones aprobadas para compuestos bioactivos. Y eso evidentemente perjudicaba a los aceites que son muy ricos en compuestos bioactivos, como es el aceite de oliva virgen. Y finalmente, en esa clasificación había solamente 14 o 15 aceites y grasas comestibles. Y nosotros pensábamos que había que tener en cuenta más. Así que hemos incluido 32. Ese fue el origen de la historia. Vimos que se podía hacer mejor y lo hicimos. El resultado ha sido una clasificación de los 32 aceites que hemos querido puntuar de 0 a 100 porque nos parecía que era mucho más fácil de entender y mucho más intuitivo para las personas que con una clasificación bruta, que es como quedó en el artículo que he mencionado antes. Y de esa manera tiene que cualquier persona, sobre todo cualquier consumidor, pero también lo hicimos pensando en los productores, porque los productores de alimentos necesitan saber si un aceite que van a incluir en la fabricación de su producto es más saludable que otro. Entonces pensábamos tanto en consumidores como en productores, que pudieran tener esa escala de aceites y grasas comestibles para saber cuáles sean los más saludables siguiendo eso, las recomendaciones de organismos internacionales de prestigio, perdón, y también las alegaciones en materias de salud que había disponibles. Para una persona que no tenga absolutamente ni idea más allá de qué es el aceite de oliva, ¿no? Porque al final en España simplemente con el marketing que se hace de la denominación oro líquido, ya todo el mundo sabe lo que es el aceite de oliva. Hay mucha gente que no ha escuchado nunca hablar de otros aceites de oliva, ¿no? ¿Nos puedes hacer una clasificación general de todos los aceites de oliva, por lo menos para consumo humano que hay? Comercialmente se pueden encontrar 4, que son los 3 que has mencionado tú: virgen extra, virgen, oliva común, oliva secas, le llamamos, y el aceite de orujo de oliva. Son los 4 tipos que está permitido comercializarse. Luego hay más tipos, pero que no los encontramos en los comercios. O sea, el aceite de oliva refinado, el solo oliva refinado, el aceite de orujo refinado, esos no se pueden comercializar como tales. Siguen siendo aceites de oliva, se podrían consumir, pero no se pueden comercializar. Así que son esos 4. Los que más se consumen de los 4 son el virgen extra y el oliva. Como has mencionado tú, hay gente que no sabe que hay un virgen que no es extra. Y se consume, pero menos. Y el orujo es el que menos se consume de los 4, sobre todo en el ámbito doméstico. En hostelería sí que se consume mucho más. Y también hay que tener en cuenta que España es el mayor productor del mundo de aceite de oliva, por tanto también es el mayor productor del mundo de aceite de orujo, y en esto con más ventaja respecto de otros, pero el 80% del aceite de orujo de oliva que se produce en España se exporta, se comercializa en el exterior del país. Y dentro del 20% que queda en España, el 80% es hostelería. De tal manera que el porcentaje que queda de aceite de orujo que puede encontrar uno en los lineales de los supermercados es bajito. Me gustaría preguntarte, como a modo de curiosidad, porque es que, claro, dedicándote a esto, además también te gusta mucho la nutrición, supongo que también un poco la gastronomía. ¿Cuál ha sido el aceite de oliva virgen que más te ha impresionado, o sea, que más te ha impactado en cuanto a su sabor? ¿Y cuál consumes tú de forma frecuente? En tema de variedad, procedencia, o sea, que me gustaría saberlo. A ver, yo tengo ventaja. Yo parto con ventaja ya no solo por lo que yo sé, sino sobre todo por lo que saben mis compañeros del Instituto de la Grasa, que saben mucho más que yo de calidad de aceites de oliva virgen extra. Y tengo la fortuna de que aquí en el Instituto de la Grasa tenemos un panel de cata de aceites acreditado y reciben muestras para clasificarlos, porque esto tampoco lo sabe mucho la gente, y creo que es oportuno que lo cuente, que es que para que un aceite de oliva virgen pueda llevar el apellido extra, como ese extra hace referencia solo a la calidad sensorial, es decir, al aroma y al gusto que tiene el aceite, para poder recibir ese apellido extra tiene que pasar por un panel de cata. Es decir, son personas las que deciden si tiene suficiente calidad para poder denominarse extra o no. En el panel de cata que tenemos en el Instituto de la Grasa
mis compañeros hacen eso todas las semanas. Todas las semanas reciben aceites, los evalúan y deciden si pueden recibir el extra o no. Ellos van apuntando cuáles son los mejores aceites que van recibiendo y entre todos se ponen de acuerdo y de ese pedimos a la almazara correspondiente que nos envase una cantidad enorme y la compramos los compañeros del Instituto de la Grasa. Entonces, el aceite que yo tengo en casa, pues si no es el mejor de España, pues le faltará muy poco, porque por aquí pasan muchísimos aceites. Ahora mismo el que hemos mandado envasar es el molino del genil, molino del genil creo que se llama, que es un aceite de écija. Y es espectacular, es espectacular. Yo me acuerdo, el de esta temporada no lo he abierto todavía, lo tengo ahí en una garrafa escondido en un lugar oscuro y fresco. No lo he abierto todavía, pero el de la temporada pasada, cuando lo abrí, recuerdo que estaba en ese momento mi mujer cocinando. A mí también me encanta la cocina, nos vamos repartiendo las tareas, pero en ese momento estaba cocinando ella y yo pasé por la puerta de la cocina y me vino un aroma a verde, a hierba, pero por la puerta de la cocina, o sea, ni siquiera dentro de la cocina. Y era bueno, le pregunté, digo, ¿has abierto el aceite nuevo? Y dice, sí, digo, qué pasado el aceite. Es buenísimo. Eso es Voy muy... a pedirte contacto, porque lo voy a pillar también, ¿eh? O sea, me lo voy a pillar. Importante sobre todo este tema, y es una de las cosas que también te quería preguntar sobre el concepto, muy familiarizado con todo esto, y es el punto de humo, ¿vale? Me gustaría preguntarte qué es el punto de humo y en diferentes épocas de la divulgación, ya cada vez menos, al aceite de oliva virgen se le ha criticado mucho por su punto de humo, ¿vale? Me gustaría que me explicases de forma muy sencilla qué es. A ver, el punto de humo es muy fácil de entender lo que es. Es en el momento en el cual el aceite empieza a humear cuando se calienta. Eso sucede en el aceite de oliva a 180 grados. Hay otros aceites en los cuales sucede a una temperatura más alta. Y esa es la crítica a la que tú te estás refiriendo. ¿Por qué es importante saber el punto de humo? Porque el punto de humo se relaciona con el momento en el cual la temperatura ya es muy alta para ese aceite y empieza a degradarse. Cuando empieza a degradarse, se empiezan a producir sustancias que pueden ser, pues llegar a ser tóxicas en un momento dado, si se degrada demasiado, pero en cualquier caso, pues le empiezan a aportar características indeseables al aceite. Por eso no hay que calentar los aceites más allá del punto de humo. Siendo eso así, también es cierto que no es el único indicador de la degradación del aceite. Hay muchos más, lo que pasa que es un indicador visual, un indicador que cualquiera en su cocina puede ver. Pero el aceite cuando se degrada produce muchas sustancias, no es una sola, son muchas. Algunas son tóxicas, otras no son tóxicas, algunas necesitan una concentración muy alta para ser tóxicas y otras no. La que se emplea de forma oficial para determinar si el aceite ya no debería emplearse porque se ha degradado demasiado es el contenido en compuestos polares, se llama, compuestos polares. Son compuestos que aparecen en el aceite cuando se empieza a degradar. En la legislación lo que dice es que el aceite debe cambiarse cuando los compuestos polares están por encima del 25%. O sea, en realidad, ese es el parámetro que se utiliza para determinar si un aceite está degradado o no está degradado. No es tanto el punto de humo. El punto de humo se utiliza sobre todo para aconsejar al consumidor, al que está cocinando, para que tenga una referencia porque no puede medir compuestos polares en la cocina. Pero ese es el parámetro que se utiliza. Los compuestos polares tienen que estar por debajo del 25 para poder utilizarse, el 25%. En el caso de los aceites de oliva, resulta que son muy resistentes a la oxidación y alcanzan esas concentraciones de compuestos polares mucho más tarde que otros aceites, a pesar de que su punto de humo es un poco más bajo. Vale. Esto sucede probablemente porque los aceites de oliva, sobre todo el aceite de oliva virgen y el virgen extra, tienen muchos compuestos volátiles. Y los compuestos volátiles forman parte también de ese humo. Entonces es fácil
empezar a ver el humo muy rápido. Del estudio que habéis sacado, una de las limitaciones pone que no habéis tenido en cuenta el punto de humo y la resistencia a la oxidación. ¿Crees que habría podido cambiar mucho el porcentaje, lo que es el score del aceite de oliva virgen, si hubierais tenido eso en cuenta? Si hubiéramos tenido en cuenta el punto de humo, sí, pero no habríamos tenido en cuenta solo el punto de humo, sino habríamos tenido Claro. en cuenta la resistencia a la oxidación. Y los aceites de oliva en general son muy resistentes a la oxidación por lo que he mencionado antes. En primer lugar, porque contienen una gran cantidad de ácido oleico, que es un ácido graso monoinsaturado, que es más resistente que los poliinsaturados que tienen los aceites vegetales o también la grasa de pescado, el aceite de pescado, aunque sí que es verdad que es algo menos resistente a la oxidación que los ácidos grasos saturados. Pero eso, acompañado del alto contenido en compuestos antioxidantes, hace que los aceites de oliva sean muy resistentes a la oxidación. Entonces, teniendo en cuenta que habría que incluir ese parámetro también, acompañando al punto de humo, yo no creo que hubiera cambiado demasiado. Escuché, o sea, mejor dicho, leí en las redes sociales sobre vuestro paper que no habéis incluido a los virgen extra, ¿no? Danos una explicación de por qué solamente pone como denominación virgen, de los mitos más importantes sobre el aceite de oliva que causa bastantes personas ofendidas. ¿De verdad existen diferencias nutricionales entre un aceite de oliva virgen y un aceite de oliva virgen extra? No hay diferencias nutricionales entre un virgen extra y un virgen. Y ese es el motivo precisamente por el que no lo incluimos el virgen extra dentro de la clasificación. Con incluir virgen era suficiente, porque la palabra virgen sí que se puede relacionar con diferencias desde el punto de vista nutricional, pero la palabra extra no. Por tanto, con incluir virgen era suficiente. Extra no estaba aportando nada más allá desde el punto de vista nutricional. La razón es esa que has mencionado. La palabra extra, la denominación extra de un aceite de oliva virgen se produce solamente cuando la acidez está por debajo de 0,8 y además el aceite no tiene defectos en cata, no tiene ningún defecto. Los defectos en cata son, por ejemplo, el rancio, el avinado, el atrojado, el moho. Son distintos defectos que un aceite puede tener. Un virgen extra no puede tener ninguno de esos defectos y sí que tiene que tener lo que se llama frutado, que es ese olor ese aroma a frutas, que pueden ser tanto frutas verdes o hierba o tomate, como frutas maduras, ¿no? También puede ser plátano, melocotón, hay muchos tipos, ¿no? Pero en general se considera que hay dos grandes grupos, el frutado verde y el frutado maduro. Si tiene cualquiera de estos dos frutados en ausencia de defectos, entonces se clasifica como extra. Pero ya se puede ver que aquí no estamos hablando de nutrientes, ni de compuestos bioactivos, ni de nada que tenga que ver con la salud. Por lo tanto, un virgen extra, desde el punto de vista de la salud, es equivalente, totalmente equivalente a un virgen. Me interesa mucho lo que has comentado sobre un concepto que mucha gente también confunde, que es la acidez, o sea, dentro del aceite de oliva. Tiene que ver más con los ácidos grasos libres, ¿no? O sea, creo recordar. Pero no es la acidez como sabor como tal, ¿no? O sea, tal y como lo conocemos, ¿no? ¿Nos puedes explicar eso? Sí. A ver, la acidez es la presencia, como tú has dicho, de ácidos grasos libres. Los ácidos grasos son los componentes fundamentales de cualquier grasa. Constituyen el 98-99% de una grasa, de un aceite. Pero no se encuentran de forma libre en el aceite, sino que se encuentran unidos en grupos de 3 formando triglicéridos. Entonces el aceite lo que tiene es un 98-99% de triglicéridos, que son los que contienen esos ácidos grasos. Cuando un aceite empieza a deteriorarse, bien porque se ha recogido mal la aceituna, se ha almacenado mal, se ha procesado mal, etcétera, pueden empezar a romperse los triglicéridos y a liberar esos ácidos grasos. Cuanto mayor sea esa liberación, nos está indicando que el aceite es de peor calidad. Eso significa que tiene más ácidos grasos libres. Por tanto, un aceite de oliva virgen, ahora voy a especificar virgen porque luego voy a explicar otra cosa.
un aceite de oliva virgen que tenga una alta acidez no es un buen aceite, porque nos está indicando que está algo deteriorado. Por eso se le exige al extra que tenga una acidez menor de 0,8. Entonces, en principio, con un virgen, cuanto menos acidez, mejor. Esto no tiene que ver con la acidez en boca. En cierto modo sí, porque al final esa acidez también la producen ácidos ácidos. Vamos a dejarlo en ácidos. Bueno, es que no quiero dar nombres raros químicos. Vamos a dejarlo en ácidos. Lo que pasa es que nosotros los humanos somos muy, muy hábiles, muy buenos detectando la acidez. Entonces, con muy poca concentración ya podemos detectar que hay una acidez y no hace falta ni llegar al 0,8%. O sea, con concentraciones mucho más bajas ya la detectamos. Entonces, es mejor no relacionar el aroma o el aroma ácido a la acidez que se mide mediante métodos químicos. Y lo otro que te quería comentar es que hay que aclarar que cuando hablamos de aceite de oliva virgen, cuanto menor la acidez es mejor. Pero si de lo que estamos hablando es de aceite de oliva común, hay veces encontramos en el mercado aceite de oliva que pone sabor intenso, por ejemplo, ¿no? O ponemos acidez 1,1 o 0,5 o 1. En ese caso ocurre lo contrario. Cuando estamos hablando de aceites de oliva comunes, nos interesa que la acidez sea un poco más alta, mejor una acidez de 1 que de 0,5. ¿Por qué pasa esto? Porque, como he dicho antes, el aceite de oliva común es una mezcla de aceite de oliva refinado con una pequeña parte de aceite de oliva virgen. En la refinación se elimina completamente la acidez, porque el aceite de partida, antes de refinarse, es un aceite con una acidez muy alta. Entonces, uno de los procesos que se hacen en la refinación es eliminar completamente la acidez. Se llama neutralización. Se elimina la acidez. Por lo tanto, un aceite de oliva refinado tiene acidez cero o prácticamente cero. A ese refinado se le añade una parte de aceite de oliva virgen, que viene con su acidez de origen normalmente por encima de 0,8, porque si no sería extra. Y como el extra es más caro, no se suele utilizar. Para encabezar el aceite de oliva refinado se suele utilizar el virgen. Y tiene algo de acidez. Esa cantidad que se le añade al refinado es variable, lo decide cada almazara, no tiene por qué ser siempre la misma. De tal manera que cuanto más aceite de oliva virgen se le añade al refinado que tiene acidez cero, más acidez tiene el aceite de oliva común resultante. Por tanto, un aceite de oliva común con una acidez de 1 nos está indicando que tiene más virgen que un aceite de oliva común de acidez 0,5. A lo mejor será por ignorancia, Javier, te lo digo totalmente en serio, que el sector del aceite es uno de los sectores que más fraude suelo ver básicamente por los medios de comunicación. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿hasta qué punto eso es cierto? Si en España, en la industria de los alimentos, es verdad que el aceite de oliva es uno de los sectores con más fraudes, ¿o realmente es porque de una u otra manera interesa impactar a todo el mundo de que hay fraudes y demás? No lo sé, o sea, no lo sé porque no sé cuánto fraude hay en otros alimentos. A mí me parece que en relación al volumen total de producción de aceites de oliva, el fraude que hay es muy bajo. En relación a la comercialización de otros alimentos no tengo ni idea. Y luego también está que en España somos muy susceptibles al aceite de oliva virgen, porque como comentabas antes, el extra es como nuestro tesoro, ¿no? Un poco Gollum, casi. Totalmente. Y entonces, claro, cualquier cosa que le hagan a nuestro aceite nos llama mucho la atención, muy rápido. Pero bueno, ya te digo que no sé decirte si comparado con otros alimentos hay más o no hay más fraude. Yo creo que la cosa está por ahí. Bueno, me gustaría también preguntarte, que creo que ya lo has mencionado antes, sobre los compuestos bioactivos del aceite de oliva, ¿vale? Coméntanos cuáles son exactamente los nutrientes y fitonutrientes más implicados dentro de que luego el aceite salga tan bien posicionado a nivel de la prevención de la salud. Yo el ácido oleico cada vez lo considero menos como un compuesto bioactivo. El ácido oleico es probablemente el ácido graso que encontramos en mayor concentración
la mayoría la mayoría no, pero en muchas plantas, incluso en grasas animales. A lo mejor no es la mayor concentración, pero está presente siempre. Por ejemplo, en el aceite de oliva, ácido alfa-linolénico prácticamente no hay. Y sin embargo, en aceites ricos en ácido alfa-linolénico sí que hay ácido oleico. Y el ácido oleico está en todo lado. Entonces, atribuir al ácido oleico a actividades biológicas, poquitas, o sea, poquitas. Más allá de que reduce el colesterol total y el colesterol LDL sin reducir el colesterol HDL, ya está. Y con el colesterol también hay controversia porque cada vez se considera menos fiable medir solo el colesterol para determinar el riesgo aterogénico que tiene una persona, ¿no? Cada vez hay más factores que les dan más importancia y el colesterol se está quedando un poco relegado. Entonces, el ácido oleico, yo mucha importancia no le doy. Yo esto lo descubrí cuando en los primeros estudios en los que participé en el Instituto de la Grasa, comparábamos girasol alto oleico con oliva, ¿no? Y que tiene una composición muy parecida en ácido oleico y, sin embargo, los efectos en la salud del oliva eran mucho más apreciables. El aceite de oliva virgen y por tanto el virgen extra también, lo que tienen que los diferencia de prácticamente el resto de los aceites son los componentes minoritarios que están en un 1 o un 2%, y esto es así por el método de extracción. Para empezar, procede de un fruto, mientras que la gran mayoría de los aceites vegetales proceden de semillas. Y para continuar, en el caso del virgen y el virgen extra, no van refinados. Por tanto, no pierden esos componentes minoritarios. Y en la gran mayoría de las semillas, todas las semillas, creo que van refinadas. Entonces, tenemos un montón de compuestos bioactivos. Efectivamente, en el aceite de oliva virgen, probablemente los más potentes son los compuestos fenólicos que has mencionado. Sobre todo el hidroxitirosol. El tirosol tiene actividad antioxidante, pero es menor, y la oleuropeína todavía menor. El más potente es el hidroxitirosol con diferencia. Aparte de esa actividad, también al hidroxitirosol se le ha visto algo de actividad antiinflamatoria, pero poquita. Pero es que luego tenemos una plétora, diría yo, de otros compuestos bioactivos. Dentro de los fenoles todavía tenemos algunos, como el oleocantal, por ejemplo, al que se le ha atribuido una gran actividad antiinflamatoria, pero que es muy relativa. No sé cuándo fue, hace un par de días escuché decir que tiene más actividad antiinflamatoria que el ibuprofeno. Y no es cierto, no es cierto. No es cierto. Bueno, pero se hizo famoso este compuesto porque creo que fue por el año 2004 o 2005 se publicó un artículo en la revista Nature, nada menos, que decía que tenía una actividad antiinflamatoria similar al ibuprofeno. Pero no es cierto. Era un estudio realizado en animales de experimentación, en ratas, y lo único que encontraron era que tenía una actividad reductora de una prostaglandina en concreto, o sea, de un marcador de inflamación, nada más. Hay otros compuestos en el aceite de oliva virgen que tienen más actividad antiinflamatoria que el oleocantal, pero bueno, es otro más. Y luego tenemos hidrocarburos como el escualeno, tenemos cantidades altas, bastante altas de esteroles, que son hipocolesterolemiantes también, ayudan a reducir el colesterol. Tenemos el hidroxitirosol y los triterpenos también tienen actividad hipotensora, son capaces de reducir la presión arterial. Tenemos los tocoferoles, que son antioxidantes, aunque en muchos aceites de semillas la concentración de tocoferoles es más alta que en el aceite de oliva. Pero bueno, están ahí también. Y eso, los triterpenos que he mencionado, que son los más desconocidos de todos, pero probablemente sean de los más potentes. Y dentro de los triterpenos tenemos actividades biológicas alucinantes. Nosotros trabajamos con uno de ellos que se llama ácido oleanólico. Tiene algo de actividad antioxidante, poquita, pero tiene algo. Pero sobre todo una gran actividad antiinflamatoria muy, muy potente. Y tiene también actividad antidiabética, porque
sensibilizador de la insulina, es decir, facilita que nuestras células sean capaces de captar glucosa cuando hay resistencia a la insulina, por ejemplo, y también estimula la secreción de insulina por las células beta pancreáticas. O sea, tiene un montón de actividades. Y luego hay más, es que tenemos, por ejemplo, los alcoholes grasos que tampoco se han identificado. Y en particular, en el aceite de orujo tenemos altas concentraciones de algunos de estos. En el aceite de orujo lo que no tenemos son fenoles, o sea, hidroxitirosol. Pero tenemos mayores concentraciones de triterpenos, mayores concentraciones de esteroles, mayores concentraciones de alcoholes grasos. O sea, ya no solo es que el virgen y el virgen extra tienen muchos compuestos bioactivos y muy potentes, sino que es que el orujo también. Una de las grandes dudas, para freír, ¿con un aceite de oliva común va bien o es muy recomendable que sea virgen también? Vale, con un común va bien, sobre todo si comparamos con aceites de semillas que son ricos en ácidos grasos poliinsaturados. Pero, por ejemplo, entre un oliva común y un girasol alto oleico, ya tendría yo muchas dudas, ¿vale? Porque el contenido del ácido oleico de los dos es muy parecido y al aceite de oliva común le hemos quitado casi todos los compuestos bioactivos, le hemos añadido algo de fenoles con el encabezado con virgen, pero es que el girasol alto oleico tiene una cantidad de tocoferoles muy, muy alta. Por lo tanto, también tiene muchos antioxidantes. Entonces ahí estarían como un poco a la par, ¿vale? El girasol alto oleico y el oliva común. Y el girasol alto oleico es más barato. Entonces ahí estarían un poco a la par. Entonces, si esos están a la par y yo quiero distinguir un aceite de oliva, nos tendríamos que ir al virgen, ¿vale? Yo nunca me iría para freír al virgen extra porque en una fritura yo no voy a apreciar esos aromas de los que estábamos hablando. Entonces me iría a un virgen. Pero el virgen es más caro. Entonces mi opción para freír, que lo he comentado al principio, sería aceite de orujo de oliva. Porque es más barato, sería el barato de los 4, y el contenido en compuestos bioactivos, algunos de ellos antioxidantes, es muy alto, muy alto. Entonces es una opción fantástica para freír. Yo personalmente, en mi casa utilizo extra, virgen extra, para aliñar y para tostadas o para ese tipo de platos en los cuales, bueno, le voy a echar un chorrito por encima, tal. Eso sería para lo que yo utilizo virgen extra. El virgen, si lo encuentro muy barato por la razón que sea, lo compro para hacer sofritos o tal, pero si no, no lo compro. El oliva no lo compro, yo no utilizo oliva. Y para freír, que en mi casa se fríe poco, pero bueno, para freír y habitualmente para sofritos y tal, el orujo de oliva. Eso es como yo lo hago. La típica afirmación que dicen que el aceite de oliva virgen solamente se puede o se debe consumir en crudo porque simplemente cuando se le añade un mínimo de temperatura ya pierde, entre comillas, todas sus propiedades. ¿Qué le opina? No, en absoluto, en absoluto, en absoluto. En primer lugar, a ver, sí que es cierto que cuando tú calientas un aceite, sea el que sea, empieza una degradación, porque la temperatura acelera mucho todos los procesos degradativos, sobre todo los que tienen que ver con la oxidación. Eso es evidente, eso es evidente. Claro, si tú tienes un virgen extra, mejor en crudo, evidente. Pero bueno, no significa que no se pueda utilizar para cocinar. Y para cocinar tenemos que utilizar algún aceite, ¿vale? Sea oliva o sea cualquier otro, pero vamos a utilizar un aceite. Si yo tengo que elegir uno, el de oliva sigue siendo una muy buena opción. Como he dicho antes, el contenido en ácido oleico es muy alto, por lo tanto es bastante resistente a la oxidación. Y luego tiene todos estos compuestos bioactivos de los que venimos hablando, que hacen que sea todavía más resistente. Por tanto, el aceite de oliva virgen es extremadamente resistente a la oxidación y el de orujo también. Entonces son los dos aceites que creo que virgen extra y orujo que son los idóneos para cocinar. Y después vendrían de oliva. O sea, el oliva. Y ya después, desde mi punto de vista, vendrían los de semillas.